Alexandra Zapata, Gerardo Esquivel y Gabriel Guerra. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Y muy buenos días. Buenos días. Recapitulo, como lo hemos venido contando en este espacio informativo. Primero, ¿se equivocó el presidente en su reunión con empresarios cuando, según el New York Times, lo ha rechazado Los Pinos? Hace estos comentarios. Había, entiendo, decenas de empresarios ahí. Varios han dicho que así sucedió. ¿Cómo lo ven ustedes, Alexandra? Sin duda yo creo que se equivocó, pero creo que hablar simplemente de esta junta en particular saca del panorama muchísimos actos de intimidación que han vivido organizaciones de la sociedad civil, instituciones que no necesariamente siguen la línea marcada por el gobierno. Entonces, simplemente este argumento que dice el presidente Peña Nieto en su entrevista de yo soy muy respetuoso de las organizaciones, yo nunca he intimidado a las organizaciones, es olvidar primero la noticia central que se destaca en el New York Times de ayer, que es justamente el espionaje a activistas, a periodistas, etcétera. Se olvidan de las auditorías que se han hecho de manera completamente discrecional. Aquí Gerardo nos puede platicar más, pero organizaciones de la sociedad civil estaba haciendo un cálculo, Mexicanos contra la Corrupción, de las auditorías que han recibido. Sería que eso pasara en un ambiente que no fuera discrecional, sería una probabilidad de 1 en 200 cuatrillones. O sea, no es real pensar que esto no es un acto de intimidación directamente a organizaciones. Estoy de acuerdo. Creo que el tema central es, digamos, la razón por la que estos argumentos tienen credibilidad es por toda la historia. Y la historia previa es este tema de, por ejemplo, Pegasus, de los intentos por infiltrar los teléfonos de distintas personas, políticos y agentes y gente de la organización de la sociedad civil. Y eso es lo que le da credibilidad a esta historia del New York Times. Es decir, aún si pensáramos que esto no necesariamente fue cierto, la credibilidad está ahí y ese es el punto. Hoy vi que mencionas en tu columna que también se refirió a Juan Pardinas, que también ya fue... Según el testimonio que yo tengo de esa reunión, sí hubo la referencia a Claudio X González, sí la hubo también a Juan Pardinas, hubo incluso una petición de que fuera, si iban a exhibir los temas anticorrupción, fuera parejo, pues, no solamente contra el PRI, sino también contra Morena, contra el PAN, contra los demás. Y de Juan sabemos que también se intentó y fue sujeto a intentos de extorsión inclusive, y yo creo que ese es justamente lo que le da credibilidad a este artículo del New York Times y la preocupación central sobre el rol del Estado en todo el espionaje, el acceso a información que no debería tener acceso, las auditorías, las amenazas, etcétera, ¿no? Era el Consejo Mexicano de Negocios, antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es decir, había 30, 40 personas, les quitaron sus celulares, de acuerdo a lo que yo he podido reportear, pero con tanta gente, esto tarde o temprano se iba a saber. Es un rompimiento con el empresariado, es un rompimiento con don Claudio X González, que es, digamos, una de las figuras emblemáticas del empresariado en México, que tiene largo historial, etcétera. Mira, Carlos, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, efectivamente, como dice Alexandra y también Gerardo, hay que desagregar. O sea, la reunión en sí yo creo que es solamente un pie de página en una historia de cómo este gobierno se ha relacionado con las organizaciones de la sociedad civil. Es tal vez el gran tema. Históricamente en México todos los gobiernos han espiado, todos los gobiernos han utilizado los órganos o de justicia o fiscales para intimidar, para agredir, para hostigar o para tratar de conseguir ciertos fines. Eso no es una novedad, sí es una pena que suceda a estas alturas del siglo XXI, pero casi siempre, no voy a decir que siempre, casi siempre existía algún tipo de interlocución y algún tipo de vía que terminaba en algo un poquito más constructivo. Aquí creo que se ha descompuesto la relación de una manera muy grave y se ha convertido ya en un tema de encono de ambas partes, en las que obviamente hay una parte que es la ofendida, digamos, la agredida, que tiene más razón para la indignación, pero que también hace en este debate que nos olvidemos de temas centrales. Por ejemplo, ¿debe ser o no imparcial, apartidista, la exhibición de los actos de corrupción? Bueno, yo ayer leí en Twitter a un académico destacado alegando que a Morena no se le puede juzgar igual que al PRI porque Morena no tuvo el poder tanto tiempo. Dices, bueno, o tenemos un piso parejo para medir o no. También ahí. Algunas cosas, por ejemplo, aquí sí discrepo ligeramente de Alexandra. Una cosa son los actos de intimidación como el espionaje y las auditorías, yo ahí sí creo que al final del día pueden tener o no
razón de ser. Y en eso sí, a ver, yo he sido, y casualidad, ¿no? Menos de un año después de que yo dejé el servicio público, que justo se había dado un cambio de partido de administración, me cayó mi primera auditoría, de muchas que he recibido. De espionaje, bueno, ni hablemos. Ay, Gabriel, ¿no? 5 al mismo tiempo. 5 el mismo día, ¿no? Sí, o sea, eso sí no me parece que es una coincidencia. Diferentes, ¿no? No, es que yo no dije que fuera coincidencia. O sea, uno, ilustro que sucede y que le puede suceder a cualquiera. Yo había trabajado para un gobierno, cambié, pasé al sector privado y me cayó una auditoría de inmediato. Bueno, casualidad, no casualidad, era la única empresa en la que yo trabajaba. Bueno, no tenía 5, pero a lo mejor están investigando algo en particular y entonces sí ya no es un tema aleatorio. El punto central, insisto, es el hecho de que lo creamos, porque yo creo que todos lo creemos posible, habla de cómo se ha descompuesto la relación entre gobierno y sociedad civil. Ahora, lo que preguntaba yo, ¿rompimiento? Hay un rompimiento entre una de las figuras pues, más famosas del empresariado, que ha sido históricamente cliente, por ejemplo, de las declaraciones de López Obrador, ¿no? Justamente por su cercanía con el poder, etcétera, etcétera. López Obrador tiene su lista como de 4 o 5 empresarios que detesta, y don Claudio X González es uno de ellos, ¿no? Bueno, si yo fuera don Claudio, a quien conozco, pues me preocuparía, porque entonces si ya rompió con López Obrador y está rompiendo con el régimen priista, pues ya no le quedan muchas alternativas. Yo creo que lo que hay es un rompimiento, Carlos, pero no de este gobierno, en general, con el viejo empresariado, ¿no? Y ahí tal vez yo marcaría una línea, y por eso me sorprende tanto que el presidente le hubiera dicho eso a don Claudio. Digo don Claudio para diferenciarlo de Claudio, a quien yo considero chico porque es de mi edad, ¿no? Muy convenientemente. Y Claudio Chico es mi amigo, pero pues, ¿por qué decírselo así en público? A menos que ya haya una sensación también de que ese viejo empresariado, Carlos, ya no es necesariamente representativo, y es otro tema. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es un viejo estilo de hacer negocios en México, un viejo estilo de mezclar la política con los negocios. No voy a avalar acá las cacerías de brujas de Andrés Manuel, pero sí a decir, a ver, los empresarios de una época en México no hacían negocios al margen de la política y no eran ajenos a pedir favores, pedir facilidades para ser más prósperos. Y bueno, la lista es enorme, ¿no? A mí me parece una postura sumamente valiente por parte de don Claudio. Sí creo que marca ya un nivel de hartazgo con cómo se están manejando las cosas y el nivel de golpeteo e intimidación que se está viviendo por parte del gobierno. Y me parece que cuando el presidente sale y dice no es cierto, y esa declaración de 6 empresarios, porque son las 5 fuentes anónimas del New York Times, más evidentemente don Claudio, que estuvo ahí en la Junta. Entonces, si el presidente va a salir a decir es mentira lo que están diciendo estos 6 empresarios, creo que tiene que recordar un poco cuáles son sus índices de popularidad y cuál es la credibilidad que tiene él como presidente frente a la ciudadanía. Y aquí sí sería interesante ver los ciudadanos a quién le creen, ¿no? Bueno, déjame salto al siguiente tema. Ricardo Anaya. Se ha cuestionado duramente, particularmente en las planas del periódico El Universal, su fortuna personal. Desde tu punto de vista, ¿hay materia, sin más allá de los fuegos artificiales políticos, hay materia para cuestionar a Ricardo Anaya por este tema? Yo creo que la evidencia que está presentada en el reportaje del Universal no es indicio de un enriquecimiento inexplicable. Yo creo que, ahora, tampoco diría que no se investigara más. Hay una dimensión posible en la que a lo mejor, cuando fue secretario particular, tuvo la posibilidad de tener acceso a información privilegiada y a partir de ahí que su familia política hiciera negocios. Es posible, pero creo que no se puede inferir de la pura información que se presentó en el reportaje que eso implica. Lo único que diría extra, que está relacionado a esto, que sí me parece preocupante, es la denuncia que hizo Ricardo Anaya, en el sentido de que las fotografías utilizadas en el reportaje pudieron haber provenido de la información a la que solo tendría acceso el Estado mexicano. Esa es una denuncia que sí me parece que vale la pena tomar en consideración en este contexto que estamos hablando y sobre todo, porque eso sí es preocupante, me parece, para todo el mundo. El hecho de que pueda estarse usando esta información, que en este caso son los pasaportes, es la denuncia que presentó Ricardo, y para proceder a investigar, yo creo que eso es sumamente preocupante y habría que investigar. ¿Hay materia? Mira, yo no, como parte del análisis que hacemos de todas estas declaraciones 3 de 3, yo tendría que decir, nosotros
Y en el INCO no hacemos pronunciamientos públicos sobre la calidad de la información de estas declaraciones. Siempre decimos los declarantes, en este caso Ricardo Anaya, tendrá que explicar y lo está explicando ante la opinión pública. Pero yo coincido contigo en el sentido de que sí se está dando otra vez en un contexto más amplio en donde está esta discusión del fiscal, en donde los panistas o un grupo de panistas, y aquí entra toda una situación política complicada, pero un grupo de panistas se está oponiendo en línea con lo que pide sociedad civil de establecer una fiscalía que realmente sea capaz, que sea autónoma, que sea independiente contra... Y sin el procurador Cervantes. Sí, ahora... Es tema clave, pues, ¿no? Sí, pero creo que la discusión no es con o sin Cervantes, es con un fiscal que realmente sea independiente y que genere confianza en los ciudadanos. No es un ataque al ahora procurador Cervantes, es una petición de que no sea un pase directo, sino sea un nombramiento que solidifique la credibilidad institucional que tiene que tener esta Fiscalía General. ¿Cómo lo ves? De nuevo, creo que hay que desagregar. Estoy totalmente de acuerdo en que no debe haber pase automático para el procurador que sea, sea Cervantes, sea quien sea. Creo que es un tema, además tratándose de una designación transeccional, que me parece muy inteligente que lo haya, bueno, pues se tiene que discutir y debatir aparte. Número uno. Número dos, hay un tema de fondo al que hoy no nos dará tiempo de entrar, que es nadie está discutiendo cómo van a estar integradas, financiadas, presupuestadas las áreas de Procuración de Justicia de México. Sí, el fiscal, pero nadie está hablando de la fiscalía, los órganos y la estructura. Bueno, después, lo de Ricardo Anaya, yo creo que hay que verlo como parte, sí, de la lucha y el combate político, que... Mira, me preocupa un poco esta doble materia moral. ¿Tú sientes que hay materia? Yo creo que por lo menos, a ver, cualquier persona que tuviera una fortuna como la que se dice que tiene, como aparece en el reportaje del Universal, pues yo creo que debe explicar. Hemos visto ya que lamentablemente el 3 de 3 se presta muchas veces, no digo que haya sido el caso de Anaya, pero hay muchas evidencias, muchos ejemplos de gente que ha mentido en su 3 de 3 o que ha omitido cosas en su 3 de 3. Lo que yo creo que no se vale es que cuando atacan a alguien más o le exhiben cosas así, se diga, qué bien la lucha por la transparencia, y que cuando le afecta a alguien en lo personal diga, esto es un ataque político, y entonces todo eso. Ricardo Anaya no traía el tema de la fiscalía antes de esto, a menos que mi memoria verdaderamente ya esté perdiéndose. Es un pretexto que está agarrando. Entonces, pues creo que hábilmente se ha montado en esto, pero son temas distintos. Rápidamente, ¿le pega en sus aspiraciones presidenciales? Sin duda le pega. Yo creo que sí, sin duda. Sí le pega. Yo creo que es muy sorprendente el contexto en donde Moreno Valle ahorita se beneficia de un Anaya más débil, y al mismo tiempo él manda a su compañero, a Javier Lozano, a que sea el vocero a favor del pase automático de Cervantes. Sí me parece muy raro, y ahora parece que ni siquiera son los priistas los que están peleando por Cervantes, sino es este senador que ahora está encabezando esto. Pero veamos, o sea, ayer surgió una acusación, un alegato gravísimo, en caso de ser cierto, contra Moreno Valle. Entonces, hasta el presidente, de espiar, de intimidar, de amenazar de muerte, ¿no? Yo veía anoche en algún espacio, en alguna pantalla, a los dos protagonistas de la acusación diciendo que temen por su vida, que se han tenido que esconder. En fin, no es cosa menor tampoco. Entonces, la pelea interna en el PAN también se está dando con todo. Y también hay que decirlo, Ricardo Anaya aprovechó y utilizó ampliamente su posición como presidente del PAN para tener una visibilidad nacional que no tenía. Vámonos al tema Morena y la rebeldía que hay de Ricardo Monreal, el amago que hace de a lo mejor salirse de Morena después de los resultados de la encuesta, pide que se repita la encuesta, que se haga una consulta. ¿Le están dando a López Obrador agua de su propio chocolate? ¿Está actuando Ricardo Monreal como actúa López Obrador? Pues se parece, hay que decirlo, porque efectivamente pues, participó en un acuerdo, en unas reglas del juego en las cuales los otros candidatos, incluso los perdedores, están aceptando el resultado, y él lo impugna. Y yo creo que ahí, mi posición me parece es que efectivamente eso al interior de Morena está generando una discusión interna interesante. Al final de cuentas, en mi opinión, al menos en mi perspectiva, Morena saldría incluso ganando si logra elegir como candidata a alguien como Claudia Sheinbaum
que es, me parece, que tiene buena imagen, es respetada y que me parece que el proceso, una vez que se dio a conocer finalmente los resultados de la encuesta, me parecen razonables y sensatos en el sentido de que no es tan conocida, tiene posibilidades de ser más conocida y crecer, pero que tiene buena valoración de parte de la gente, contrario a lo que tenía Ricardo Monreal, que es más conocido, pero con muchos negativos. Yo creo que si Ricardo Monreal termina saliéndose de Morena, incluso para Morena puede ser... Era una carga en muchos sentidos. Ahora, pero es un operador electoral eficaz. Sin duda. Indudablemente. Las cosas en la Ciudad de México parecen peleadas, parecen apretadas. Un Ricardo Monreal compitiéndole a Morena, no sé, pienso PAN, PRD, tal, con Ricardo Monreal al frente, ¿no le puede arrebatar a Morena ahorita la Ciudad de México que de pronto parece tenerla en la bolsa? Yo no sé cómo es que podrían sumarse a una candidatura como la de Monreal. Pues ya hay varios apuntados. Hay varios que le están ofreciendo, sí, sin duda. Porque o por lo menos eso dice Monreal. Pero, ¿no? ¿es un peligro Monreal fuera de Morena? Bueno, sin duda. Es un peligro para Morena, pues para López Obrador. A ver, yo coincido. Rápido, Si me hubieran encuestado a mí, si yo fuera militante Morena, no soy y no me encuestaron, yo hubiera sin duda optado por Claudia Sheinbaum. Me parece un personaje muy atractivo, muy interesante políticamente. Pero lo cierto es que tampoco me parece creíble que Ricardo Monreal, con toda la presencia y operación que tiene, haya quedado tan lejos en las encuestas. Es muy paradójico, deliciosamente paradójico, que ahora salga Claudia a decirle tienes que saber perder, ¿no? O sea, casi yo editaría eso para el 2018, la campaña presidencial. Pero lo que es un hecho es que Ricardo Monreal es un operador político de primera línea, una gente que sabe ganar elecciones y que sería un reto para Morena enorme. Y si le quita votos en la Ciudad de México, le quita votos a López Obrador también. ¿Dónde está López Obrador en todo esto? Es decir, entrevistábamos a Monreal aquí en Despierta y nos decía, ayer o antier, no recuerdo, hace 5 semanas que no lo veo y no hablo con él. ¿Cómo, no? O sea, ¿no tendría que estar López Obrador un poco haciendo ahí la operación cicatriz o se querrá deshacer de Monreal y esta es la excusa? Yo creo que es un cálculo que sí se hizo al interior de Morena. Sí creo que sienten y ven a Monreal como una carga, especialmente en el tema anticorrupción, y creo que sí esa va a ser su bandera hacia adelante. Se tendrán que deshacer de todos estos personajes que ya cargan con escándalos, con reputaciones en sus delegaciones que les están costando a Morena, específicamente en ese discurso. Ahora, una cosa muy importante, de los datos que tenemos de la encuesta de Morena, que son pocos y ninguno de la metodología, Claudia Sheinbaum queda en tercer lugar, después de no sé y ninguno. ¿No? O sea, entonces también te habla de una falta de consenso hacia adentro de Morena. Pero la encuesta fue a población abierta, no fue solo a militantes de Morena. Eso explica por qué hay tanto no sé, no contestó. Pero aún así, el hecho de que quedes tan lejos. ¿López Obrador tendría que estarse metiendo en esto para solucionarlo? Pues yo creo que no, yo creo que justamente, me parece que ahí, justo de lo que lo acusan es de participar demasiado y tomar las decisiones. Hay quien dice que fue un dedazo. Yo no lo creo y creo que justamente el que no esté participando activamente en esta discusión le está dejando a los órganos de Morena la discusión y tal. Yo creo que al revés, porque la percepción generalizada es que López Obrador dirigió, coordinó, armó, y el hecho que no esté públicamente participando, creo que en términos de opinión pública no tiene mayor credibilidad. Les agradezco mucho que hayan venido a la mesa. Perdón tantos temas, pero yo creo que hay que hacerlas más seguido.